Lugares que debes visitar en el bosque de Chapultepec. Antes de empezar, te invitamos a dar like, suscribirte al canal y visitar nuestra página de internet ciudadtrendy.mx. Jardín Botánico. Inaugurado en 2006 y justo enfrente del Museo Tamayo, se encuentra el Jardín Botánico de Chapultepec, un área que alberga 300 especies de plantas. Inaugurado en 2006, a tan solo unos pasos del Museo de Arte Contemporáneo y justo enfrente del Museo Tamayo, se encuentra el Jardín Botánico de Chapultepec, un área protegida de 5 hectáreas de extensión que alberga 300 especies de plantas, tanto endémicas como introducidas, además de un invernadero de 500 metros cuadrados. Este espacio se concibió con la intención de difundir la gran riqueza botánica, climatológica y agrícola del país, pero quizás un poco sin querer, terminó convirtiéndose en un auténtico santuario a la contemplación, que sustituye los grises del asfalto por el verde de los huertos y matorrales. Se exhiben más de 30 familias vegetales, incluyendo plantas domésticas, medicinales y alimentarias, pastizales, agaves y suculentas, además de cactus. Uno mide más de 10 metros. Plantas de zonas áridas y con flor. El invernadero, una de las estructuras más antiguas del lugar, cuenta con vitrales de domo de cañón y cúpulas esféricas, además de mosaicos dispuestos al estilo Art Deco de los 40. Este sitio es especialmente húmedo, ya que es el hogar de una importante colección de orquídeas, la mítica flor erótica de los griegos. Balcón del Bosque. Son bastantes los restaurantes en la Ciudad de México que ya cuentan con hermosas terrazas, patios y jardines. ¿Qué mejor que un domingo de paseo por el bosque de Chapultepec, culminado con un desayuno frente al lago? En este restaurante podrás disfrutar de uno de los brunch dominicales más extraordinarios de la ciudad, imprescindible si no lo conoces. Sus picaditas de guajolote con mole negro oaxaqueño y queso cotija son toda una experiencia culinaria. Pocos lugares en Ciudad de México son tan reconocidos como el lago de Chapultepec, donde a diario cientos de personas pasean solos o acompañados para alimentar a los patos, hacer ejercicio o comer en el emblemático restaurante El Lago. Lo primero que notas al entrar es la increíble vista hacia el lago. Si hace algunos años que no lo visitas, notarás la reciente remodelación que le da un toque más moderno, pero sin perder la elegancia. En cuanto al ambiente, lo más notable es la tranquilidad que se percibe, principalmente por la vista. Eso sí, este restaurante no es para cualquier bolsillo. El precio promedio por persona es de unos 700 pesos, sin contar bebidas. Dirección: El Lago Mayor, segunda sección del bosque de Chapultepec, sin número. Zoológico de Chapultepec. El zoológico tiene una gran diversidad de animales. Fue el primero donde nació un panda en cautiverio fuera de China, y es el segundo zoológico más grande de México. Continuamente tienen nuevas especies en exhibición, como Iztac, el leopardo de las nieves, o animales que son criados dentro del mismo zoológico, como Manic, el hipopótamo del Nilo. Visitar el bosque de Chapultepec es una parada obligada para cualquier citadino o visitante,
ya que es uno de los lugares de mayor tradición e historia en la ciudad. En sus 686 áreas de extensión, encontrarás más de 11 especies de árboles, como cedros, jacarandas y guahuetes, y especies de animales como tlacuaches, ajolotes, patos y garzas blancas. En el bosque de Chapultepec hay varios espacios que valen la pena explorar. Museos. En la primera sección del bosque de Chapultepec, inaugurada en 1907, se respira arte e historia, ya que alberga museos y recintos culturales, como la Casa del Lago Juan José Areola, el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo y el Museo Nacional de Antropología, además del legendario Castillo de Chapultepec. Te invitamos a descubrir los museos que resguarda el bosque de Chapultepec, desde aquellos dedicados al arte moderno y contemporáneo hasta los de historia, como el Castillo de Chapultepec, que da cuenta desde la conquista de Tenochtitlan hasta la Revolución Mexicana, y el recién inaugurado Museo de Sitio de Chapultepec. Aquí te dejamos nuestro top 3. 1. Museo Nacional de Antropología. Verás la cultura tolteca con otros ojos. Entenderás mejor a los mexicas y a lo mejor te entra una pasión por los mayas. Y si no sucede nada de lo anterior, mínimo la arquitectura te impresionará. Es imposible recorrerlo completo en un día, pero revisitar algunas de las secciones y ver a la Coahuitle con ojos más adultos te hará cambiar tu percepción de uno de los museos más importantes de México. 2. Museo del Caracol. Es básicamente un museo de historia de México dirigido al público infantil y juvenil que dispone de diferentes capítulos de la historia nacional en varias maquetas y representaciones de pasajes fundamentales. 3. Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Su colección abarca réplicas de huesos de dinosaurio, animales disecados, dioramas y maquetas divididas en temáticas como la evolución de la vida, la adaptación del medio ambiente y la biogeografía. Gracias por ver el video. Te invitamos a ver los siguientes videos, suscribirte al canal y compartir con tus amigos.